Hace años viví los que probablemente fueron los peores meses de mi vida. Mis padres se estaban separando, yo estaba atrapada en una relación tóxica de la que quería escapar, pero de la que, debido a manipulaciones varias, no sabía cómo irme. Mi abuelo estaba muriendo en el hospital y, en medio de toda esta debacle, tenía dudas vocacionales sobre si quería dedicarme al dibujo o no, o si tenía lo que hacía falta para eso. Por si fuera poco, con todos mis mayores estando tan ocupados con sus situaciones, como cuidar de mi abuelo, el divorcio, etc., tenía que hacerme cargo de mi hermanito menor, que tenía 5 años en ese momento, ya que no había nadie que pudiera hacerlo en mi lugar. La verdad es que recuerdo esos meses de forma borrosa, como unos en los cuales vivía por inercia, en los que incluso llegué a percibir las clases en la universidad como si fueran tiempo de descanso, porque sucedían lejos de todo el horror que se estaba viviendo en mi casa. Días de ya no llorar, porque me sentía demasiado agotada para eso, y en los que no tenía ningún apoyo aparte de mi hermano, que con sus 5 añitos sobrellevaba la situación como pobremente podía. Llegaron las vacaciones y entonces decidimos que fuera con él a la casa de la playa de mis abuelos, un viejo departamento pequeñito pero con vistas al mar, lejos de las peleas de mis padres o de los desplantes de mi expareja, lejos de la enfermedad de mi abuelo y de los hospitales, un lugar donde pudiéramos respirar, donde pudiéramos hacer cosas como dibujar juntos, cocinar comida rica o bañarnos en el mar. Y fue ahí, lo recuerdo como si fuera ayer, que en las horas muertas en que mi hermanito estaba dormido, por casualidad apareció una luz en mi camino. Una pequeña historia de un tipo que estaba tan perdido como yo, como persona y como artista, y que se reencontraba a sí mismo en una isla remota, en un pequeño pueblo, a través de la curiosa amistad que entablaba con una niña revoltosa. Sí, hablo de Barakamon. Una historia que esconde en su comedia inocente y su sencillez una experiencia profunda sobre la inspiración humana, los bloqueos de un artista y el proceso de madurar y reafirmar la propia identidad. Y de esta historia, que significa tanto para mí y que tanto me ayudó, quiero hablarles hoy. Barakamon es un anime shonen del 2014 producido por Estudio Kinema Citrus y basado en el manga del mismo nombre escrito por Satsuki Yoshino y publicado en la revista Square Enix. Tiene un argumento sencillo. Handa Seishu es un calígrafo joven de apenas 23 años que, a pesar de su juventud, es bastante reconocido ya en el mundillo. Siempre se presiona mucho y se obsesiona con seguir las bases de su oficio, pero un día se derrumba cuando, tras ganar un concurso, un viejo e importante crítico menosprecia su trabajo diciéndole que es impersonal, como si fuera sacado de un libro de texto y que por ello es aburrido. Handa tiene un ataque de ira y golpea al anciano, tras lo cual cae presa de la ansiedad y se ve marginado dentro del ambiente de la caligrafía marcado por su violento acto. Su padre, que es un importante calígrafo también, como medida para ayudarlo a recuperarse, madurar y volver al ruedo, le propone irse a vivir una temporada a las Islas Goto, en un pequeño pueblo en medio de una zona rural. Allí Handa irá interactuando con diversas personas del lugar, una comunidad que le resulta extraña e incomprensible, especialmente los niños, que parecen considerar su casa como un escondite secreto, y sobre todo conocerá a la revoltosa y salvaje Naru, una niña pequeña que vive con su abuelo y que es tan entrometida y molesta como adorable. Y en esencia no es nada más. Es un slice of life de pura cepa que busca que el espectador se relaje y se deje ir en el pausado ritmo de vida que tiene el pequeño pueblo y que se ría con los ataques de histeria que sufre el citadino Handa o con las trastadas de los niños y adolescentes que lo terminan rodeando, empleando una comedia situacional muy orgánica que nace de la propia forma de ser de los personajes. En definitiva, se trata de una historia que pretende hacer feliz a quien la ve, dejándole en el corazón una sensación cálida, llena de los cielos azules y el sonido de las cigarras de aquella isla en la que transcurre. Pero su argumento no es tan importante como los temas que toca, con sumo acierto, sobre la identidad de uno como artista, la búsqueda de un estilo propio, de una forma de expresión, sobre el estrés inútil que supone vivir pendiente de los resultados en vez de disfrutar el proceso, y sobre el cómo necesitamos conectar con otros y nutrirnos de relaciones y experiencias para enriquecernos como personas y como artistas. Habla
sobre la capacidad de asombro, sobre conectar con la parte más directa, sincera y juguetona de nosotros mismos. Con ese niño que solo dibujaba porque era divertido y que experimentaba sobre los papeles sin miedo a estropear sus dibujos, o que aporreaba entretenido las teclas de un piano o rasgueaba sin complejos las cuerdas de una guitarra, sencillamente fascinado con el hecho de que saliera un sonido de allí. Ese que interpretaba obras de teatro improvisadas para sus padres o que bailaba con los ojos cerrados sin pensar en nada más, solo porque era divertido, solo por jugar. Muchas veces como artistas sentimos que hemos perdido esa chispa, que no damos para más, que ya no tenemos magia. Miramos la hoja en blanco y nos da terror, o peor, vemos lo que hacemos y es como si aquello no expresara nada de lo que somos, como si no estuviera vivo. Eso es lo que le pasa a Handa, que ha perdido la confianza, que le da excesiva importancia a los resultados, pero al mismo tiempo se siente insatisfecho consigo mismo y con su trabajo. Al principio se torna molesto por el nuevo lugar donde su padre lo lleva a vivir. La vida en el campo es incómoda y Handa, que ha sido criado en una vida bastante lujosa en la ciudad, no sabe cómo desenvolverse incluso en tareas sencillas como encender el calentador de agua para el baño o cocinar. Las tiendas quedan lejos, no hay cobertura en el móvil, apenas hay transporte público y esos pueblerinos curiosos son criaturas extrañas y molestas que perturban la paz que, se supone, vino a buscar para poder concentrarse en su trabajo. Sobre todo los niños, esos seres molestos que insisten en invadir su espacio personal y de trabajo, llenos de preguntas o sencillamente para jugar, provocando ruido y obligándole una y otra vez a salir de su zona de confort. Y es que para este Handa, obsesionado con la perfección y el control, salir de la zona de confort es algo que sencillamente lo descuadra demasiado. Y sin embargo, es que las cosas sencillamente no le salen. No puede continuar, algo se siente insuficiente, no funciona, no encaja dentro de él. Y es entonces cuando, incluso si Handa no es capaz de darse cuenta al principio dentro de su histeria, la isla y su gente comienzan a obrar su magia. La magia de ese par de adolescentes que lo perciben a la par como una mascota extraña y divertida a la que molestar y como una especie de modelo a seguir. De ese chico que al principio lo considera un inútil al que tiene que cuidar por alguna razón que no entiende, pero que termina aprendiendo del esfuerzo al observarlo trabajar con dedicación. Y sobre todo de esa niña salvajada, incapaz de quedarse quieta, que decidió que Handa sería su nuevo compañero de juegos y que tira de él una y otra vez para que, en vez de cerrarse en el estudio a pintar, salga al mundo y se llene de experiencias. Experiencias sencillas, pero valiosas, que poco a poco se irán filtrando en su arte, que en una continua transformación acabará reflejando a un Handa que a su vez está cambiado, uno que ya no se preocupa por los resultados en los concursos, sino de divertirse o expresarse con lo que escribe y sentirlo suyo. Recuerdo que cuando estudiaba arte, un profesor invitado nos habló de la importancia de la experiencia a la hora de crear, de cómo los artistas no podían vivir solamente dentro de su cabeza y atados a sus ideas de cómo eran las cosas, sino que necesitaban salir de sí mismos y sentir aquello de lo que iban a hablar en sus obras, más allá de los esquemas propios que todos asumimos a la hora de, por ejemplo, dibujar un rostro. Si vas a dibujar una mano, por decir algo, es importante saber sobre el tacto y la calidez de estas, porque incluso si estos aspectos son cosas que no pueden dibujarse, sí que pueden llegar a transmitirse. Si solo creamos en torno a los esquemas que aprendemos y nos enclaustramos en un mundo de abstracción, podremos, quizás, lograr un alto nivel técnico, pero difícilmente tendremos una base emocional y perceptiva con la que llenar todo aquello que estamos creando. También, de la misma forma, hace falta conectar con nosotros mismos y entendernos de manera que podamos reconocer estas experiencias y las sensaciones que nos causan.
Por eso, nos decía este profesor, es importante que un artista viva la vida con intensidad, que cocine comida deliciosa y la disfrute, que se enamore y sienta que el mundo se le va a acabar si no puede ver a esa persona que extraña tanto, que converse hasta altas horas de la madrugada con sus amigos sobre temas trascendentes, que se tumbe en la cama mirando el techo angustiado por su propio aburrimiento o se trepe a los árboles para oír el sonido del viento entre las hojas, porque solo a través de vivir y experimentar diferentes situaciones y emociones uno puede conectar con uno mismo y por tanto plasmarse dentro de su obra. Personalmente no creo que haya una fórmula para ser un buen artista, y quizás esto que mencionaba mi profesor es solo uno de tantos caminos para llegar a ello, pero sí creo que los seres humanos somos una especie social y por tanto necesitamos de forma casi biológica o biológica directamente la interacción con otras personas y la experiencia de forjar lazos y vivir en comunidad para poder forjarnos como individuos completos, por lo que estas palabras me hacen muchísimo sentido. Por otro lado, preocuparse excesivamente por obtener los mejores resultados, sobre todo cuando por una u otra razón hemos perdido la confianza en lo que hacemos y no nos termina de gustar, puede llevar a odiar todo lo que estamos haciendo y que caigamos presas de la frustración. A veces forzar las cosas repitiéndonos a nosotros mismos machaconamente ¿cómo es que no puedo hacerlo si antes me era tan fácil? Es algo que entorpece un proceso que al final es necesario para crecer como persona y como artista también. Esto mismo le pasa a Handa. Él adora la caligrafía legítimamente y es muy dedicado a su trabajo, practicando duramente cada día durante años y años y aprendiendo correctamente las bases técnicas de su oficio. No es para nada alguien vago o despreocupado, no, se toma su trabajo muy en serio, quizás incluso demasiado. Por eso ya no es capaz de disfrutar de lo que hace, obsesionado con el cómo saldrán las cosas, y se siente desconectado de su obra como si no fuera dueño de esta y su escritura y él no tuvieran nada que ver. Y es ahí donde la figura de los habitantes del pueblo y sobre todo Naru cobran tanta importancia. La niña no es solo una niña pequeña, es también la expresión de la intuición y el impulso lúdico, del movimiento y las ganas de descubrir y de vivir inagotables de la infancia. Handa al principio la repele porque la encuentra molesta, lo cual es comprensible, y como una distracción, pero al final se deja arrastrar por ella porque en realidad lo que necesita es justamente distraerse y relacionarse con otros y con su entorno. Naru lo lleva a reconectar con el niño que fue, uno que tampoco tuvo demasiada libertad sobreprotegido como estaba, y lo llena de ímpetu. Es así como Handa se va llenando de cosas que transforman la forma en que ve a los otros, a sí mismo y a su propio oficio. Y es que si Handa representa al artista frustrado que busca su propio estilo, Naru representa a ese niño interior que no se come la cabeza con preguntas sin respuesta y sencillamente juega y se divierte con todo lo que hace. Es ese empuje primigenio que lleva del juego a la creación y que se expresa abiertamente y con sinceridad. Si algo no le gusta, lo dirá, de la misma forma que se mostrará entusiasta si algo capta su interés. Ama sin complejos a las personas que le muestran cariño o que le parecen interesantes y fluye en la vida a través de juegos e interacciones directas con su entorno. Conoce y siente a las personas, el pueblo en el que vive, el olor del mar, el bosque, el sonido de los insectos, el sabor de la comida, y se llena de esas relaciones y conexiones. Crece desde las experiencias genuinas que le trae estar en contacto con los otros y con el mundo. La relación de estos dos es especial por cómo constantemente los roles de mentor y pupilo se van intercambiando entre adulto y niña, alejando también la asimetría y la arrogancia con la que al principio Handa se conduce con el resto. Y ciertamente esto es especialmente notorio en relación a Naru, pero es algo que sucede con prácticamente todos los personajes. Handa poco a poco irá descubriendo lo mucho que puede aprender de las situaciones más mundanas, como la inauguración de un barco, un festival de verano o ayudar a un par de chicas a hacer sus deberes escolares. Pero al mismo tiempo, todos los habitantes del pueblo irán descubriendo cosas de él, y así, por ejemplo, Hiro
el hijo de los arrendatarios y que considera a Handa como un niño rico burgués bastante irritante, terminará aprendiendo de él sobre la autodisciplina y la absoluta entrega por una vocación. Barakamon, el término que titula a la obra, es una palabra en el dialecto local de aquellas islas que quiere decir algo así como persona tranquila o persona en paz, es decir, un concepto absolutamente alejado de lo que es Handa al inicio de la serie, encajonado como está por buscar el reconocimiento y una perfección que no existe, cuando la respuesta a su angustia es una mucho más sencilla de la que imagina. Es gracias a estos juegos a los que se ve arrastrado que el protagonista madura. Un día en la playa que no sale del todo bien, probar sus habilidades en nuevas y desafiantes superficies, o perderse de noche en la montaña tras un movido día de campo, pero gracias a eso, descubrir lo maravilloso que es el cielo nocturno. Son el material que le faltaba a Handa para mezclar con su tinta y crear arte, para llegar a ser ese artista tranquilo que disfruta de su trabajo con alegría, sin preocuparse de si queda primero, segundo o tercero en los concursos, solo feliz de poder expresarse y de que aquello que salga de su pincel ahora sí sea él mismo. Después de ver Barakamon, cambió mi relación conmigo misma. Tomé las fuerzas suficientes para salir de la situación tan angustiante en la que estaba y enfrenté el dibujo de otra forma, decidida a intentar volverlo mi oficio. También, de forma casi milagrosa, mi abuelo fue capaz de recuperarse y volver a casa. Esta fue una serie que llegó en el momento preciso de mi vida para que todo en mí, de una vez, encajara y fuera capaz de reconducir las cosas de la mejor manera. Y es que no será un neketsu de peleas espectaculares, ni un drama de estos que encogen el corazón, ni se planteará las mayores dudas existenciales y filosóficas del mundo, pero carga temas profundos y mensajes que en ese momento yo necesitaba escuchar. Por eso la recomiendo para todo el mundo, pero muy especialmente a cualquiera que se dedique a algún tipo de arte u oficio creativo, o que se sienta perdido y no sepa qué hacer con su vida. Es una serie que solo puedo describir diciendo que está hecha para hacerte bien. Y llegados a este punto ya me despido. Los animo a divertirse con lo que hacen y no obsesionarse con sus propias limitaciones, y espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí hacerlo.